Entramos a la segunda parte de Éxodo y seguimos en el capítulo 2 y vamos a entrarle, vamos a hacer un pequeño resumen, pero seguimos y gracias a Dios que nos ha permitido. Entonces, pues vamos a entrar, iglesia, vamos a entrar a este libro de Éxodo. Y el resumen, eran ignorantes de Dios, o sea, no conocían a Dios, ¿sí? Y esto era parte de su gran aflicción. Porque no conocían a Dios, no conocían al libertador. Entonces, parte de su vida, parte de su sufrimiento era eso. Esa era la consecuencia de no conocer a Dios. Todo ese sufrimiento que estaban teniendo ellos. Y aquí vemos que hay dos condiciones en las escrituras que siempre van juntas. Y es conociendo y sirviendo al Señor, que el pueblo de Dios encuentra bendiciones. O sea, si tú sirves y conoces a Dios, el pueblo de Dios conoce sus bendiciones. Pero si no le sirves, no le conoces, jamás conocerá las bendiciones de Dios, jamás. Y aparte de servirle, y aparte de sus bendiciones, viene también la libertad. ¿Sí? Son liberados y viene una libertad. ¿Por qué? Porque están esclavos. Y es lo que vamos a ir nosotros a proclamar. Vamos a ir a proclamar una libertad este sábado. ¿Por qué? Porque son esclavos del pecado, porque no conocen a Dios. Son esclavos del mundo, son esclavos de sí mismo, porque no conocen a Dios. Y igual que el pueblo, ¿verdad? Haz de cuenta que vamos a hacer el papel de Moisés. Vamos a ir a anunciarles el libertador. Vamos a ir a anunciarles que sí, hey, ¿sabes que hay alguien tan poderoso que te puede sacar de esa esclavitud? ¿Te puede sacar de ese pecado? ¿Te puede sacar del mundo que tú vives? Entonces, eso es lo que pasa. Y cuando Israel abandona al Señor, acaba sirviendo a otros. ¿A quién estaba sirviendo? Al faraón, a Egipto, a los egipcios, a los filisteos, a los madianitas, a los asirios, a los babilonios, a los maestros de opresión que eran los babilonios, y ellos no son de bendición. Pero Israel sirvió a muchos de ellos. ¿Por qué? Porque se alejaban de Dios. Una vez más, porque su fe no está firme y todo que les ofrecían estos reyes falsos era atractivo para ellos. Pero la lección es más profunda de lo que estamos hablando ahorita. Hay una lección profunda y hay una implicación importante de las palabras de Jesús. Y Jesús dice, nadie puede servir a dos señores. ¿Por qué lo dice Jesús? Como Israel, su vida era un sube y baja, sube y baja. Servían a Dios, dejaban a Dios. Servían a Dios, dejaban a Dios. ¿Por qué? Porque ellos querían servir a dos señores y obtener los beneficios de Dios. Pero Jesús dice, nadie puede servir a dos señores. Todo el mundo estamos llamados a servir uno. Uno, no dos. Y una verdad que Pablo aborda de manera fundamental en su afirmación, dice, si no eres siervo de Cristo, eres siervo del pecado. Romanos 6, 15 al 19. Y I'm sorry, pero esa es la realidad. No hay un lado gris aquí. Solamente dos, pero puede servir uno de los dos. Y lo que Pablo dice en Romanos 6, 15 y 19 es de que si no sirves a Cristo, automáticamente sirves al diablo. O sea, no hay nada en medio aquí. Solamente dos amos. Puede servir. Y la difícil situación de Israel en Egipto ilustra esta verdad más amplia y se verá durante toda la escritura esto. Todo de servir dos dioses, todo de alejarse de Dios, de venir a Dios, de alejarse de Dios, lo vemos en todas las escrituras, del Antiguo al Nuevo Testamento. Es una vida de sube y baja para muchos, para muchos. Entonces, vamos a seguir enfocándonos en el capítulo 2. Ahora, hay dos partes a la promesa que vimos en el capítulo 1 y en el 2, pero la semana pasada no lo terminamos. Y estas dos promesas, número una es de que Dios dice que va a convertir
en una gran nación a Abraham. ¿Se acuerdan de esa promesa? Ese es número 1. Y la segunda parte de la promesa es una tierra prometida. Y ya vimos que la promesa de convertirse en una gran nación ya se fue desenvolviendo. Vimos que eran 70 y esos 70 eran 2.5 millones o más. Esa promesa ya se está desenvolviendo. No se ha cumplido porque se van agregando más, pero la primera parte de la promesa ya se está desarrollando. Ahora, viene la segunda parte. Es que Dios también dijo, te daré una tierra, la tierra prometida. Y esa tierra es una tierra bendita y una tierra de reposo. ¡Wow! ¡Qué gran tierra! Bendita y de reposo. ¿Quién no quisiera estar en una tierra así? Y en el primer capítulo, Israel está muy lejos de esta tierra. Están lejísimos en el primer capítulo. Ellos estaban en Egipto como extranjeros y en esclavitud estaban ellos. Y esta esclavitud no se compara ni se comparará a la paz que Dios le prometió o que ha prometido en el libro de Hechos. Ahí ves tú que Dios que promete una paz, una gran paz. Y en esclavitud jamás vas a experimentar esa paz, jamás. Y esta va a cambiar la historia de Israel. Está por cambiar su historia en este momento. El verso 11 del capítulo 2, ya Moisés no es un bebé. Vamos a ver ya Moisés, el que rescataron, ya no es un bebé. Ahorita ya vamos a ver que Moisés ya es un joven. No es ni un joven, sino ya es un hombre. Ya se convirtió en hombre. Ahorita vamos a ver que ya es un hombre. Y voy a leer capítulo 2, versículos 11 al 25. Capítulo 2 de Éxodo, 11 al 25. ¿Están listos, iglesia? La palabra de Dios dice, en aquellos días, creciendo ya Moisés, salió a donde sus hermanos y vio sus duros trabajos. Vio a un egipcio golpeando a un hebreo y a unos de sus hermanos. Entonces miró alrededor y cuando vio que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a todos hebreos que reñían y dijo al culpable, ¿por qué golpeas a tu compañero? ¿Quién te ha puesto de príncipe o de juez sobre nosotros? Le respondieron el culpable. Estás pensando, matarme como mataste al egipcio. Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente se ha divulgado lo sucedido. Al enterarse Faraón de lo que había pasado, trató de matar a Moisés. Pero Moisés huyó de la presencia de Faraón y se fue a vivir a la tierra de Madián. Y ahí se sentó junto a un pozo. Verso 16. El sacerdote de Madián tenía 7 hijas, las cuales fueron a sacar agua y llenaron las pilas para dar de beber al rebaño de su padre. Entonces vinieron unos pastores y las echaron de allí. Pero Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a su rebaño. Cuando ellas volvieron a Reuel, su padre, éste les preguntó, ¿por qué han vuelto tan pronto hoy? Un egipcio nos ha liberado de la mano de los pastores, respondieron ellas, y además nos sacó agua y dio de beber al rebaño. Y Reuel dijo a sus hijas, ¿y dónde está? ¿Por qué han dejado al hombre? Invítelo a que coma algo. Moisés accedió a morar con aquel hombre y éste le dio su hija Séfora por mujer a Moisés. O sea, le regaló su hija por todo lo que hizo. Y ella dio a luz un hijo y Moisés le puso por nombre Gersón porque dijo,
peregrino soy en tierra extranjera. Pasado mucho tiempo murió el rey de Egipto. Los israelitas gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y su clamor subió a Dios a causa de su servidumbre. Dios oyó su gemido y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Dios miró a los israelitas y los tuvo en cuenta. Palabra de Dios, esto es. Ahora, iglesia, vemos aquí que Moisés decide irse a visitar a sus hermanos. Estamos viendo el verso 12 al 14. Y en el camino él ve que están golpeando a un hebreo. Acuérdense que Moisés nació en Egipto, pero fue criado como hebreo. Y por su inmadurez, la inmadurez de Moisés, decide tomar cartas al asunto. ¿Sí? Y pone en operación su propia justicia, no la justicia de Dios. Él pone su propia justicia en operación. ¿Y qué sucede? Él mata al egipcio. Y no nomás lo mata, sino que quiere esconder el cuerpo y su pecado abajo la arena. O sea, lo quiere ocultar. Y el problema es que vieron a Moisés. Hubo testigos. Entonces, Moisés en ese momento se convierte en un asesino, por lo cual tiene que huir. Ahora, toma en cuenta, Moisés, el gran Moisés, el que Dios va a utilizar para liberar al pueblo de esclavitud, en este momento es un asesino. Un asesino. Y al siguiente día Moisés intenta separar a unos que estaban peleando, y es lo que vimos. Y a Moisés ya no tenía respeto, ya no lo respetaban, porque le respondieron: ¿quién eres tú para decirme quién te hizo juez? ¿Quién te hizo príncipe a ti? ¿Que me vas a matar a mí como al egipcio? O sea, se estaban burlando de él. Él perdió el respeto por hacer su propia justicia. Y la justicia del hombre es corrupta, iglesia. Es corrupta y trae consecuencias a nuestras vidas. ¿Cómo le trajo consecuencias a la vida de Moisés? Porque Moisés ahora tiene consecuencias por lo que hizo. Y Éxodo 2, de 12 al 14 dice: entonces miró alrededor y cuando vio que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. O sea, él quiere esconder todo. Y nos dice, y al día siguiente salió y vio a dos hebreos que estaban peleando, ¿verdad? Y le dicen: ¿quién eres tú? Y Moisés tuvo miedo, y aquí viene la historia, tuvo miedo, y por ese miedo Moisés decide huir. Se va. ¿A dónde se va? 2:15 nos dice que se va a Madián. Entonces, aunque Moisés había defendido al hebreo, podríamos decir, hizo un acto bueno, ¿verdad? Un acto justo. Podríamos verlo en nuestros ojos. Pero en los ojos de Dios, ese es un acto de injusticia. ¿Por qué? Porque quiso hacerlo en sus propias fuerzas, en su propio tiempo y en su propia iniciativa, y no de acuerdo con los planes de Dios. Dios ya tenía un plan para rescatarlos. Pero Moisés toma cartas en el asunto y él quiere hacer su plan. Debía pasar por un proceso de enseñanza en formación Moisés. Le faltaba mucho. Eran muy inmaduros todavía. Le faltaba aún, escucha iglesia, 40 años de entrenamiento en la escuela de Dios. O sea, desde allí pasan 40 años para que Dios lo pueda usar, para que Él esté listo para la gran obra que Dios le va a encomendar. 40 años de entrenamiento va a pasar Moisés. 2/3 de la vida de Moisés fueron invertidos, iglesia, en preparación para la magna tarea que habría él de desempeñar. 40 años, o sea que no venía cualquier tarea. Y Dios ya conocía a Moisés. Conocía que era inmaduro, conocía que era una persona arrebatada. Entonces, ¿qué pasó? Dios lo tiene que moldear a su manera, a su forma, para Dios usarlo a él y llevar su tarea a cabo. La gran misión que Dios pone sobre los hombros de Moisés. Y nos enseña que Dios tiene un tiempo
para que cumplamos con su obra. Pregúntate, ¿habrás ya cumplido la obra de Dios que tiene para ti? ¿O vendrá en un tiempo de Dios? Eso es lo único que yo puedo decirte a ti, es que ten paciencia. Porque si tú eres un hijo y una hija de Dios, ten la garantía y ten la certeza que Dios te va a usar. Pero tienes que estar listo. Tienes que estar lista. You have to be ready. Dios no te va a dar una asignación si no estás listo, si no estás lista. Tenemos que estar preparados. Y hoy es parte de preparación. Los domingos es parte de preparación. Pero también tu vida en comunión es parte de preparación también. O sea, un soldado no va a la guerra sin ser entrenado. Va a boot camp, va a training camp, va a muchos lugares antes de ir. Y es lo mismo que Dios nos está enseñando aquí. Dice, te voy a preparar antes de usarte, pero te voy a usar. Entonces, Moisés también tiene un proceso formativo al que debemos someternos nosotros antes de emprender un ministerio. Es bien importante. Porque a veces muchos queremos la responsabilidad del ministerio. Pues ¿por qué no me usan a mí como líder? ¿Por qué no me ponen a mí director? ¿Qué pasó? Llevo 10, 15, 30 años, llevo más años que el pastor. Bueno, es que no te has preparado. Tu deseo es solamente teoría, pero no hay acción en el deseo. Cuando uno quiere realmente hacer algo, no hablo también de la universidad ni seminario, pero hablo mínimo, leo la palabra de Dios para saber de qué se trata. Esa es nuestra preparación. Esta es la preparación más importante. La más importante es la palabra de Dios. Entonces, Juan el Bautista se preparó 30 años para actuar. Fíjate, 30 años. Moisés 40. Juan el Bautista 30, y Jesús también se preparó 30 años para solamente servir 3 años y medio. Fíjate. O sea que hay una preparación que Dios demanda de sus hijos y sus hijas para llevar a cabo sus ministerios. Y hay muchos ministerios. Pero lo que pasa es que muchos no queremos sacrificarnos. No queremos invertir el tiempo para que seamos preparados. Entonces, tenemos que recordar que la obra de Dios no se cumple de forma mundana. No se cumple de esa forma. Moisés actúa como un egipcio y él debe olvidar lo que aprendió en el corte de Egipto. Porque él aprendió cómo actuar y de ahí viene ese de tomar cartas al asunto y de matar. Eso no lo enseñaron los hebreos. Eso viene de enseñanza del faraón. De Egipto. Y él tiene que borrar todo eso. ¿Y quién se lo va a borrar? Dios. Dios lo va a cambiar. Dios lo va a cambiar. Y es bueno recordar como un punto, iglesia, importante en esta historia de redención, que no es Moisés, tienen que acordarse, no es Moisés quien realmente está liberando a Israel. Él no lo está liberando, sino que es Dios quien libera a su pueblo por medio de su poder divino a través de Moisés. Pero no es Moisés. Y es la misma manera cuando tú y yo vamos a ir a evangelizar, tú y yo no estamos salvando a la persona, tú y yo no estamos haciendo nada, solamente estamos plantando la semilla y el Espíritu Santo viene y la riega y hace que salga fruto. Tú y yo no podemos decir, ya llevamos 10 almas, ya llevamos 20 almas. Yo escucho mucha gente, ya llevo 30 almas. No, tú no llevas nada. Tú llevas las almas a otro lugar, pero excepto al cielo. Dios lleva las almas. El Espíritu Santo viene y rescata almas y las sella. Pero tú y yo no sellamos nada. Entonces, gloria a Dios por eso. Entonces, cuando vemos que es el poder divino salvando al pueblo, eso es bueno, porque nadie vence a Dios y Dios no cambia. Y vamos a ver que Dios no se va a retroceder, porque es un Dios poderoso. Y al huir Moisés de Egipto, llega a Madián, sentándose junto a un pozo. Lo que vimos, llega, se sienta a un pozo. Yo creo que llegó a descansar, dijo, ya llegué, finalmente ya llegué. Pero fíjate lo que Moisés corre. O sea, Moisés no fue aquí a la Walmart.
ni aquí a Calumet City. Moisés corrió, y no lo van a poder ver, pero Moisés corrió 300 millas, caminó para llegar a Madián. 300 millas. O sea, no fue cualquier caminada. Y ahora vemos que Moisés no llega a este pueblo por coincidencia. No aventó una moneda y dijo, pues, mini, mo, pues, Madián, ahí voy a llegar. No hay coincidencia en eso. A su llegada a Madián, vamos a ver que el plan de providencia de Dios se pone en acción. Se pone en acción. No es al azar. No es al azar que sucede esto. Mira, el Éxodo 2:15 dice, al enterarse Faraón de lo que había pasado, trató de matar a Moisés. Pero Moisés huye de la presencia de Faraón y se fue a vivir a la tierra de Madián, y ahí se sentó junto a un pozo. O sea, ahí estamos viendo. Y del versículo 15 al 2, vemos que Moisés no llega a su hogar permanente, porque este no es el hogar permanente de Moisés. Es simplemente, es una estación en su vida en este momento. Pero él llega a un lugar muy distinto a Egipto, lo que él conocía, totalmente diferente. Había una gran diferencia aquí. Y la gran diferencia es que aquí en Madián adoraban a Dios libremente. Y él no está acostumbrado a eso. A él no conocían a Dios. Y aquí él va a ver que aquí Dios es adorado al aire, en el público. Va a ver que aman a Dios, totalmente diferente. Y en ese momento, las 7 hijas son echadas de ahí por unos pastores. ¿Se acuerdan que fueron sus 7 hijas al pozo a agarrar agua? Son unos pastores ahí, no pastores predicadores, ¿verdad? Ya me están viendo a mí, sino pastores que cuidan el rebaño. Las corrieron del pozo, las corrieron. Pero quiero que noten algo aquí diferente en Moisés. Dios ya lo está transformando. Fíjate, Moisés inmediatamente toma acciones, pero esta vez es muy diferente a lo que hizo en Egipto, totalmente diferente. Aquí Moisés las defiende y ellas pueden seguir sacando agua, pero aquí ya no mató a Moisés a nadie, pero las defendió, vio por ellas. Muy diferente actitud, ¿verdad? Entonces esto también te habla a ti. Quiere decir que si tenemos una actitud pésima después de 10, 20, 30 años ser cristianos, Dios puede cambiar la tuya también. Cambió la de Moisés, un asesino, que no cambie la tuya, la mía, que somos gruñones. La verdad. Y vemos que Moisés era un hombre que no toleraba injusticias. Lo vimos en el principio cuando él mató, ¿verdad? Y enterró. Es porque él no toleraba la injusticia. Estaban pasando una injusticia y Moisés se mete. Entonces vemos que era un carácter fuerte, ¿verdad? Y por tercera vez, él intercede para defender a alguien tratado injustamente. Pero las hijas del sacerdote Jethro fueron al pozo para sacar agua para darles de beber al rebaño de su padre. Esa era la misión de ellas. Y no simplemente intercedió por ellas. Mira la actitud cómo cambió. Pero les ayudó a sacar agua y a atender el rebaño. O sea, como que les dijo, ¿saben qué? Siéntense. I got this. Fue, sacó agua del pozo y va y les da de beber al rebaño. Atiende al rebaño. ¿Sí ven la actitud cómo Dios cambió la actitud de Moisés? Una persona que mata, una persona que no tolera, me imagino que era arrogante, ¿verdad? Y Dios lo cambia en una humildad, saca el agua y atiende al rebaño. Totalmente diferente. Y en este lugar Moisés conoce a su futura esposa, o sea que esta buena acción lo favorece. ¿Qué les dije? Que cuando te sometes a Dios, Dios te bendice, ¿correcto? Cuando conoces a Dios, Dios te bendice. Mira. Este señor Jethro tenía 7 hijas. Y al oír el padre
de las jóvenes la gentileza del extranjero, le ofreció ¿qué? Hospitalidad. Que ven y quédate. Hospitality, ¿verdad? Hospitalidad, sino le ofrece también a su hija, Séfora, por esposa. O sea, qué gran bendición. No nomás atiende, no nomás das agua, pero consigue una esposa a través de una actitud diferente, una actitud noble. Yo creo que ahí ya está representando él a Cristo, ¿no? En su nobleza, en su servidumbre. O sea, él sirvió. Él ya no agredió, ya no mató, sirvió, atendió. Y le dan su gran premio, su esposa. O sea que jóvenes, pay attention. ¿Quieres una esposa? Ponte a servir. Entonces Moisés comienza con su propia familia. Él viene aquí, consigue su esposa y no nomás consigue su esposa. Ya comienza la familia de Moisés. Dios es bueno. Y aunque no se termina la historia de Moisés aquí, sino al contrario, aquí comienza a desenvolver la historia de Moisés. Aquí empieza, aquí ruedan las llantas sobre la carretera. Aquí vemos que ya comienza lo bueno, comienza lo bueno. Y en Éxodo 1 vimos, quiero recordarles lo que vimos. En Éxodo 1 vimos el cumplimiento de la parte 1 de la promesa de Abraham. Israel se convirtió en una nación. Eso ya lo vimos. Y en el capítulo 2, Moisés encuentra un hogar en la tierra prometida. ¿Ah? Él ya está donde Dios quiere que esté. No se van dando cuenta, ¿verdad? Aunque Moisés no lo sabe, él no sabe en dónde está. Dios ya lo colocó en un lugar perfecto, pero Moisés no lo sabe. Él no sabe que that's the promised land. No lo entiende todavía. Pero hay un problema. Hay un problema grande. Yo creo que ya lo notaron ustedes el problema que hay. Que las personas de las promesas no están ahí todavía. Están siendo esclavizados. Moisés tiene la tierra ya la compró, ahí está, tengo la tierra. Pero no tiene el pueblo. ¿Por qué? Porque está en Egipto siendo esclavizados. Entonces Moisés tiene que ir ¿a qué? Tiene que ir a rescatar. Tiene que ir a traer al pueblo. Porque ahorita está una tierra sin pueblo. Y falta Israel. Ese es el gran problema. Y Moisés se va a enfrentar en grandes problemas. Pronto llegaremos a eso. Entonces, en el verso 23 al 25, al final del capítulo, después de varios años, muere el rey de Egipto, muere. Y vemos que el pueblo de Israel gemían por causa de la esclavitud. O sea, aunque muere él, todavía sigue alguien más que gobierna. Y Israel sigue siendo esclavizado. Y lloraba y lloraba y lloraba y estaban quebrantados por tanto abuso hacia ellos. Quebrantados, ya cansadísimos. Pero Dios, en su misericordia, que dice, escuchó sus llantos, sus gritos de desesperación. Y al oír sus quejas, Dios se acordó de ellos. Es lo que dice la palabra. Dios se acordó de ellos. Dios se recuerda del pacto, no literalmente de ellos, sino que Dios se recuerda del pacto que hizo con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y Dios lo mira y los toma en cuenta. Qué hermoso es Dios. Y aquí vemos la misericordia de Dios, que Él se recuerda de Israel. Y no por lo que ellos son, porque no tenían nada de valor ellos. Es más, ni les importaba a Dios. Dios no los rescata a ellos por lo que son. Dios no nos rescató a nosotros por lo que nosotros somos. Ahí podemos ver un paralelo.
ni porque son fieles los rescata Dios. No son fieles, sino se acordó de ellos por su promesa. Simplemente por eso. ¿Por quién es Dios? ¿Por quién es Dios? Y esta promesa es lo que impulsa esta historia. Esta promesa es la que lleva esta historia en historia, en historia, en historias. Y Dios decide cumplir su pacto. Y vemos cómo Dios trae a salvación a Israel. Lo vamos a ver. Y no solamente se está poniendo en marcha. Escucha, iglesia, escucha aquí. Con este plan, no solamente se pone en marcha la liberación de Israel. Quiero que te lleves esto en el corazón. Sino que realmente se pone en marcha el plan de redención de la liberación del pueblo de Dios. O sea, no nomás Israel, el pueblo de Dios que somos tú y yo también. Se está poniendo en marcha el plan. En su momento es Israel, pero día tras día el Señor va rescatando, va liberando. Y tú y yo, gracias a Dios que ya hemos pasado por esa liberación. La liberación de la esclavitud de Satanás. Tú y yo. Él, Israel, liberados del faraón. Tú y yo, liberados de las cadenas de Satanás. Hay algo parecido, ¿verdad? Hay algo parecido. La misma historia se repite. Tal vez diferentes escenas, pero el resultado es igual. Libertad de esclavitud, libertad de esclavitud. Éramos esclavos. Ellos del faraón y nosotros del pecado. Pero somos libres en el Señor. Y gracias a Dios por eso. Entonces, la Biblia dice que Moisés creció como hebreo y egipcio. Lo hemos visto. Moisés en Egipto significa nacido de Nilo. Pero en hebreo significa extraer. Extraer. Y es exactamente lo que va a hacer. Va a extraer. Va a ir a sacar el pueblo de esclavitud. Entonces, ¿cuál es la verdadera identidad de Moisés? ¿Cuál es? ¿Se han puesto a pensar? Bueno, egipcio, hebreo, ¿cuál es? La promesa de Dios es la que realmente define la identidad de Moisés, iglesia. Ni Egipto, ni los hebreos, nadie de ellos realmente son los que le dan la identidad a Moisés, sino la promesa de Dios. Él es el que le da la identidad. Iglesia, también la promesa de Dios debería definir a ti y a mí. Su promesa debe darnos una nueva identidad, iglesia, así como a Moisés. Por eso esta historia es tan hermosa, iglesia, porque nos habla del evangelio también. Y tenemos que llegar a comprender que nuestra identidad, nuestro nuevo ADN viene de Cristo en el nuevo renacimiento. Viene de Él. Y vemos que su nueva identidad está en su nueva función, porque Dios le va a dar una nueva función. Y su nueva función es de pastor. Pero mira lo que sucede. Esta función nueva para la gente de Egipto, para los egipcios, es algo que detestan. Es algo asqueroso. Y Dios usa a Moisés en esa posición. Fíjate, Génesis 46, 34. Para que vean que no me lo estoy sacando de la manga. Dice, ustedes responderán, sus siervos han sido hombres de ganado desde su juventud hasta ahora. Tanto nosotros como nuestros padres, a fin de que habiten en la tierra de Gosén. Porque para los egipcios, todo pastor de ovejas es ¿una qué? Abominación. Es lo peor de los peores. Es asqueroso para ellos ser un pastor.
Y Dios pone a un egipcio como pastor. Qué grande es Dios. Moisés. Dios usa el sufrimiento para traer algo bueno. Lo podemos ver. Lo usa para que nos aferremos a Él. Y muchas veces solamente en el sufrimiento nos acordamos de Él, lamentablemente. Y de esta manera, tú y yo reafirmamos nuestra identidad como sus hijos en el sufrimiento, desafortunadamente. Y nuestro anhelo de estar conectado a Él debe incrementar. De tal manera, al estar conectados nuestras vidas, dependiendo de Él, debería haber un anhelo y un deseo en nuestras vidas de ¿qué? De agradar, de vivir para agradarle a Él. Eso es lo que debe producir en nuestras vidas. Moisés fue preparado por 40 años en el desierto, iglesia. Rondaban en el desierto, 40 años. Para llevar su papel a cabo como líder, como pastor. Un día él va a guiar a un pueblo, el pueblo de Israel. Y no es cualquier tarea. Y Dios lo preparó. Y desde el tiempo que llegó al pueblo de Madián, vimos que su carácter ya estaba siendo moldeado. Vimos que Dios ya lo estaba transformando, ya lo estaba moldeando. Un gran contraste que vimos cuando mató hacia cuando Dios lo está transformando. Los actos violentos ya no existían en él. Ya no eran actos de violencia. Ya eran actos de compasión, actos de amor, actos totalmente diferentes. Mira lo que dice Hebreos 24 al 27. Estamos por terminar. Dice, por la fe Moisés, cuando ya era grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo más bien ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Consideró con mayores riquezas el aprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe Moisés salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. ¿Ven? Se despoja de sus riquezas. No le importa llevarse la herencia del faraón, no le importa la mansión que le iba a dar el faraón, no le importa el Rolls Royce que le iba a dejar, no le importó los millones en el banco, no le importó, dice, me importa más mi Dios. Me importa sufrir con los hijos de Dios, me importa sufrir con las hijas y hijas de Dios. ¿Ves cómo Dios cambió su carácter? Y quiero que vean algo, iglesia. Dios cambia el corazón. O sea, lo que antes era importante para ti, cuando Dios cambia tu corazón, ya eso no significa nada. No tiene valor. Porque Dios te da una nueva identidad, Dios te da un nuevo valor. Y el valor que son los tesoros del cielo, iglesia. No hay nada más valoroso que los tesoros del cielo. No hay nada más con gran valor. Y lo vemos aquí. Y tú y yo tenemos la misma elección que tuvo Moisés, iglesia. Después de nuestra conversión, el mundo se convierte en tierra extranjera. Tú y yo somos extranjeros de aquí. Somos ciudadanos del cielo y extranjeros de este mundo, iglesia. Somos peregrinos en rumbo a la tierra prometida. ¿No los has visto de esa manera? Esa es la realidad. Primera de Pedro 2:11, mira. Amados, les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Primera Crónicas 19:15. Porque somos extranjeros y peregrinos delante de ti, como lo fueron todos nuestros padres. Como una sombra son nuestros días sobre la tierra y no hay esperanza. Tú y yo debemos elegir en dónde está nuestra identidad.
¿Cuál vamos a representar, iglesia? ¿Cuál tierra va a moldear tu carácter? ¿Este mundo te va a moldear? ¿O la tierra prometida te va a moldear? ¿Quién te va a moldear? Who's making you? Who's changing you? Who's converting you? Is it the world? Or is it the promised land? Think about it. ¿Vas a vivir en deshonra? ¿O vas a vivir por todo lo que el mundo te ofrece? Moisés decidió vivir por deshonra, iglesia. Fue deshonrado. That was his choice. Toda su mirada estaba en los tesoros del cielo y no lo que Egipto le ofrecía. Él era millonario, iglesia. Él podía haber comprado todo lo que él quería. Él no tenía que haber ido a sufrir 40 años en el desierto. Él no tenía que ser maltratado, juzgado. Él era un príncipe, iglesia. ¿Se recuerdan una historia de Jesucristo? ¿Ah? Todo el Antiguo Testamento nos apunta a Cristo, iglesia. Todo el Antiguo Testamento. Aquí vemos la representación de Cristo en Moisés. Un rey, un príncipe, se despoja de todo. Cristo vino a servir, Él no vino como rey. Es la realidad, iglesia. Moisés, el libertador de Israel, es puesto en el río Nilo. Esto es algo para resaltar, simplemente para acabar. Estoy pasando. Pero es importante, iglesia. Moisés, el libertador, puesto en el río Nilo. En vez de experimentar la muerte, experimenta la vida. ¿Ok? Acordemos que el nombre de Moisés significa extraer en el hebreo. Moisés es extraído de las aguas de muerte, así como Israel en el capítulo 14, que luego lo vamos a ver. El versículo 2:3 dice que la palabra cesta, arca, esta misma palabra es usada con Noé. Noé y Moisés escapan, fíjate, Noé y Moisés escapan del juicio en una arca, los dos. Una arca grande, una arca pequeña, y con esto termino, yo así les prometo. Entre las aguas de la muerte emergen a una vida nueva. Fíjate, 1 Pedro 3, 20, 22. Esto es hermoso, iglesia. Quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas fueron salvadas por medio del agua. Y correspondieron a esto, el bautismo ahora los salva a ustedes, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia mediante la resurrección de Jesucristo. 22. Quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo, después de que le habían sido sometidos ángeles y autoridades y potestades. El faraón se va a enfrentar a Dios para intentar de impedir su plan perfecto, lo que vamos a ver la semana que viene. Los dos reclaman a Israel como su pueblo, los dos. Faraón, este es mi pueblo, Dios, este es mi pueblo. Los dos dicen, esta es mi propiedad. Pero iglesia, hay una diferencia. Hay una diferencia en la naturaleza del gobierno. Hay un mandato opresivo y mortal. Ese es uno. Un mandato opresivo y mortal. ¿De quién es? Del faraón. Y hay otro mandato de Dios que ofrece libertad y vivifica. Dos cosas. Egipto será el último lugar donde será la última batalla entre los que son propiedad de la serpiente y aquellos que pertenecen a la promesa de Dios. Ese es el último lugar donde va a haber esa batalla.
Y lo vamos a empezar a ver y se va a empezar a desenvolver este plan. Discúlpeme, iglesia, que se tardó, pero tenía que terminar con esto porque Dios es bueno.